Adiós, Yaya. Hola, Ursúa. Cuando llegó el otoño en Gandía, la playa quedó desierta de turistas. Los hoteles, en su mayoría, así como los restaurantes, chiringuitos y demás amenidades, cerraron sus puertas hasta la siguiente primavera y verano. El lugar, que hasta entonces estaba lleno de turistas, de bullicio, ruido de pequeñas motocicletas como mosquitos durante la noche, música y demás, pasó a contener un silencio que convertía el lugar casi en una ciudad fantasma, donde solo el murmullo del mar rompiendo en la orilla y el viento ululando por las calles vacías pasaban a ser la banda sonora del otoño-invierno, donde ya las noches llegaban más temprano y el frío húmedo se colaba en los huesos. Al no tener hotel que dirigir allí, la firma hotelera que empleó a Carlos lo destinó a otro hotel en Benidorm, Alicante, en donde el turismo no desaparece en invierno, debido a un clima más benigno que el de Gandía. Aunque tan solo lo separen 71 kilómetros, 52 millas, quizás el hecho de que se encuentre más al sur o de su ubicación hace que el frío no se apodere tanto del lugar. También un tanto por ciento elevado de este turismo se basa mayormente en personas jubiladas procedentes de toda España y, por supuesto, ingleses. Todos huyendo del frío y misericordia de donde provienen. Nosotros llegamos y fuimos instalados al principio en una habitación de uno de los hoteles regentados por mi marido. Era una mínima expresión de habitación, donde escasamente cabía nuestra cama y la cuna del niño, con un cuarto de baño también pequeño y apartada del resto de las habitaciones del hotel. Desayunos, comidas y cenas las hacíamos en el hotel, excepto algunos días en los que a lo mejor íbamos a algún restaurante de la zona. La situación de vivir y sentirme sola durante todo el día no mejoró. Por el contrario, el hecho de que Carlos no dirigiera uno, sino dos hoteles al mismo tiempo en diferentes puntos de Benidorm complicó las cosas para que tanto Aitor como yo pudiéramos disfrutar de su compañía. El volumen de turistas en Benidorm es siempre muy alto. La sobreventa en los hoteles es el pan nuestro de cada día y los diferentes problemas que pueden surgir en cada hotel no hacen sino multiplicar el tiempo a dedicar a un trabajo así. Eso sin contar con las reuniones de rigor con los jefes de la empresa, los trabajadores y los agentes de viajes de los grupos que llegaban. Un punto a mi favor allí es que Alicante, donde pasé siempre mis veranos y donde todavía seguían residiendo mis abuelos y tíos, está tan solo a 45 kilómetros de Benidorm, y esto me permitía poder pasar tiempo con ellos si mi marido tenía días excesivamente ocupados o fines de semana, aunque él también venía conmigo alguna vez. Sin entrar en muchos más detalles de lo que vivimos en Benidorm, en algún punto las cosas se complicaron con aquella empresa. El estrés se fue haciendo cada día más insoportable y al final volvimos a Zaragoza, a nuestra querida casa. Aunque en un capítulo anterior comenté que Carlos había perdido el trabajo en el Hotel Romareda, no fue así. Fue él el que decidió que quería buscar nuevos retos y adentrarse en el mundo de la dirección del sistema hotelero. Digamos que adquirió muchísima experiencia e hizo muy bien su trabajo, pero en algún momento todo empezó a pesar demasiado y decidimos que dirigir bajo esa presión no merecía la pena. Gracias a Dios y al que era director del Hotel Romareda por aquel entonces, el señor Roussel, Carlos pudo volver al trabajo allí, esta vez con su experiencia como jefe de recepción, el cual, aunque también con mucha responsabilidad, ofrecía un margen de más tiempo libre y relajo. Para diciembre de 1988, la familia de Carlos, concretamente su hermana y su marido, recibió en el seno familiar a la que pondrían por nombre Eider, la primera niña. Aquello hizo que Carlos y yo nos sintiéramos incentivados a buscar la parejita y, a ser posible, darle una hermanita a Aitor. También 1989 fue un año triste,
para mí y para mi familia. Mi abuela paterna, que para entonces llevaba ingresada en una residencia por un tiempo, falleció a los 73 años. Mi pobre abuela venía arrastrando una demencia desde hacía años, concretamente desde después de contraer matrimonio mi marido y yo. Sus síntomas fueron incrementándose a pasos agigantados. Yo estuve segura el día que fuimos a su casa después del nacimiento de Aitor, pues era su primer bisnieto, y al abrir la puerta de aquella casa que yo había conocido tan bien, no nos conoció. Nos invitó a pasar como si fuéramos una visita que acudía allí por primera vez. Nos hablaba de usted y no comprendía lo que le explicábamos. Creo recordar que aquel día fue el último en el que vi a mi abuela con vida, o mejor dicho, en el que vi a mi abuela para siempre. Tiempo después, mi tío, su hijo, se la llevó con ellos por un tiempo, pues ya no podía vivir sola. Pero al final les fue imposible cuidar de ella y acabaron llevándola a una residencia. Mi padre, también su hijo, nunca accedió a ir a visitarla, y solo mi madre iba y estaba con ella algunas tardes. Mi madre, quien casi nunca fue bien tratada por ella, fue la única que la acompañó en aquellos días en los que descendió a la locura que la llevaría a la tumba. Irónicamente, al único que nunca olvidó fue a su amado hijo Vicentín, como ella le llamaba. Fue por el único que preguntaba insaciablemente y del que comentaba mi madre cuando la visitaba: si mi Vicentín supiera dónde estoy, vendría a verme. Pobrecita, qué equivocada estaba. Y así, en junio de 1989, falleció sola y abandonada en una residencia de mala muerte, donde ya nadie iba a verla. Había llegado a aquel lugar desde otra residencia mejor, por mano de mi tío, sin que nadie más de la familia supiera de ello. Si yo hubiera sabido dónde estaba, no habría muerto sola como un perro. También la enterraron junto a mi abuelo sin comunicarnos nada. Mi madre se enteró cuando vio el cartel de cerrado por defunción en el bar que regentaba mi tío. Llegó a casa y se lo dijo a mi padre, quien llamó por teléfono a mi tío y así lo confirmó. Por algún motivo mi tío quiso darle la hora del entierro mal para que mi padre no fuera, pero por alguna razón mi padre llegó antes y pudo asistir y verla por última vez. Dramas familiares que nunca llegué a entender. Para cuando ella falleció, yo trabajaba de nuevo para ayudar en nuestros gastos, pues con Aitor creciendo era necesario otro sueldo. Entré a trabajar en unos grandes almacenes famosos en Zaragoza, aunque ya desaparecidos. Galerías Primero. Allí conocí a gente estupenda, pero entre ellas destaca la que todavía hoy en día, después de 36 años, sigue siendo una de mis pocas mejores amigas, Silvia. Más joven que yo, pero no por ello menos responsable y experimentada. Ella me enseñó muchas de las cosas que necesitaba saber para desarrollar mi trabajo allí, que consistía en ser cajera, y que años más adelante, hasta hoy en día, sigo practicando. Las dos creamos una maravillosa y leal amistad, donde compartiríamos muy buenos momentos, muchas risas, también muchas lágrimas por su parte y por la mía. Silvia tuvo, tiene y tendrá siempre todo mi cariño, mi apoyo y mi respeto, mucho respeto, especialmente porque su amistad no se ha diluido en el tiempo ni bajo la presión de cosas horribles en nuestras vidas. Porque siempre me ha respetado también y me ha tendido su mano cuando la he necesitado sin pedir explicaciones y sin juicios. En aquel junio de 1989, cuando mi pobre abuela acababa de encontrar reposo en aquel nicho junto a mi abuelo en el cementerio de Torrero de Zaragoza, la vida se abría paso de nuevo en mí, anunciándome que mi futura niña venía de camino. La nueva década que estaba por entrar traería otro regalo del cielo y se llamaría Ushua.